Hola a todos, en esta cápsula vamos a ver la guía 22 Geometría Proporcional 2 y lo primero que vamos a ver es el teorema de Tales. Para entender bien el teorema de Tales vamos a tener que recordar lo que son las proporciones. Aquí en la guía nos dan un ejemplo bastante sencillo y práctico para entenderlo, pero aún así vamos a repasar. Razones y proporciones. Una razón es la comparación por cociente entre dos magnitudes. Este valor cociente se llama valor de la razón. Es decir, que si tenemos un antecedente A y un consecuente B, podemos escribirlo como A sobre B, o también lo podemos escribir como A dividido en B. Y esto lo vamos a leer como A es a B. Además, vamos a tener que el valor del cociente A es a B lo vamos a llamar valor de la razón. Por otro lado, una proporción es una igualdad entre razones. Es decir, que si tenemos una razón A es a B y le igualamos a otra razón C es a D, vamos a leerlo como A es a B, como C es a D. En este caso, las letras A y D la vamos a llamar extremos y las letras B y C se van a llamar medios. Y esto nos va a dar una propiedad muy importante, que es que la multiplicación de los extremos va a ser igual a la multiplicación de los medios. Volvamos a la guía y veamos qué es el teorema de Tales. Para entender el teorema de Tales vamos a necesitar un sistema de líneas paralelas y dos líneas que las atraviesan. En este caso, las líneas paralelas van a corresponder a las rectas AD, BE y CF, que van a ser atravesadas por las rectas L1 y L2. Entonces, el teorema de Tales nos da la siguiente expresión, que nos quiere decir que el segmento AB es al segmento BC como el segmento DE es al segmento EF. De una manera formal vamos a tener que si dos o más rectas paralelas son intersectadas por dos transversales, entonces los trazos que se determinan son respectivamente proporcionales. ¿Qué quiere decir dos trazos que se determinan? Volvamos. En este caso vamos a tener que los trazos de AB se va a determinar con el segmento DE. Entonces vamos a tener que escribirlo así en nuestra expresión del teorema de Tales. En cambio, el segmento BC se va a determinar con el segmento EF y lo vamos a escribir así en nuestra expresión. Hay que tener cuidado en el orden en que ponemos los segmentos. Ahora veamos un ejemplo con números. Bueno, en este caso vamos a tener que el segmento AB va a tomar un valor de 3, el segmento BC va a tomar un valor de 9 y el segmento DE va a tomar un valor de 5. Y finalmente el segmento EF va a ser nuestra incógnita, que va a ser el valor que vamos a intentar encontrar. Entonces escribamos la expresión del teorema de Tales. Nos dice que AB es al segmento BC como el segmento DE es al segmento EF. De esta manera vamos a poder reemplazar los valores y vamos a encontrar la expresión que buscamos. Entonces AB es 3, que va a ser a 9, el segmento BC, como 5, que es el segmento DE, es a nuestra incógnita. Si utilizamos la propiedad de multiplicar los extremos e igualarlo a la multiplicación de los medios, vamos a tener que 3 por la incógnita va a ser igual a 5 por 9. Si multiplicamos por un tercio a ambos lados de nuestra ecuación, nos queda que la incógnita es igual a 5 por 9 partido en 3, lo cual es igual a 15. Ya encontramos el valor de nuestra incógnita, que es igual a 15. Bueno, chiquillos, chiquillas, entonces continuando con lo que es la noticia ahora. Bueno, la noticia es básicamente una forma de poder trasladar y a la vez agrandar o achicar una figura, todo esto con respecto a un punto, el cual le decimos el centro de noticia. Aquí en el dibujo sería el punto O, ¿ok? Entonces, lo que se hace básicamente
es que nosotros tenemos un valor constante que se llama K, y desde el punto de Motesia, ¿ya? O del centro de Motesia, perdón, hasta, supongamos, tenemos esta figura, el triángulo ABC, desde el centro de Motesia hasta algún vértice, o todos los vértices de hecho del triángulo ABC, de la figura original, ¿cierto? Tenemos cierta distancia, ¿ok? Llamamos esta distancia A, ¿ok? Entonces, al yo multiplicarlo, al yo hacer la motesia, multiplico esa distancia por la constante que tengo. Por ejemplo, en este caso hicieron el ejemplo de multiplicar por 2, k igual 2. Entonces, la distancia que se crea acá, ¿cierto? Sería de 2a, ¿ok? Y ojo que siempre tienen que seguir la misma línea. Ya son colineales. La recta no puede hacer esto en ningún momento. Siempre tiene que ser recta, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo pasa con el caso de los otros vértices. De OA lo mismo, aquí tengo OA, y después el siguiente sería el doble, ¿ya? Entonces, tenemos ciertas propiedades que vienen con la homotesia. Bueno, los ángulos homotéticos, o sea, los ángulos de la figura homotética son congruentes, ¿ya? Es decir que, en este caso, el ángulo, el BAC, por ejemplo, sería igual al ángulo B'A'C'. Y lo mismo pasa con los ángulos, con los otros ángulos homólogos, ¿ok? A', B', C' es homólogo con el ABC, ¿ya? También se cumple que los lados que son homólogos también son paralelos, ¿ya? Es decir, en este caso, el A' y B' se forman a través de A y B, ¿cierto? De A y B. Entonces, el lado A', B' tiene que ser paralelo al lado AB, ¿ya? Lo mismo con el B'C' y el A'C'. Y también, y esto es lo importante, que si se fijan acá arriba, lo que hicimos nosotros para encontrar, entre comillas, ¿cierto? El valor de la distancia entre C' y O, ¿cierto? Nosotros dijimos, multipliquemos por K, por 2, que es lo que decía acá, la constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Multiplicamos OC por la constante K, o sea 2, pongámosle K, y eso que nos da OC', ¿ya? Y que eso es exactamente lo mismo que se hace para los demás lados. Aquí si este valiese x, el grande valdría 2x, ¿ya? Porque haríamos OA por 2, ¿cierto? Entonces acá sale básicamente eso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo único que hicieron acá fue pasar, entre comillas, lo que estaba aquí lo pasaron para allá, para abajo, ¿ya? Entonces, y esto es importante que lo sepan, ¿ya? Entonces fíjense que es lo mismo que teníamos antes, para que se den cuenta, que OC' es igual a OC por K, ¿sí? Lo único que hice fue, entre comillas, pasar el OC para allá, ¿ya? Y esto implica básicamente que los triángulos acá, ¿cierto? ABC y A'B', C' son semejantes, es decir, que podemos usar los teoremas, las relaciones que han aprendido para poder trabajar ejercicios de motricidad que aparezcan, ¿ya? Bueno, también es importante recalcar que la homotesia no solamente puede ser con constantes positivas, como nosotros usamos el 2, también puede ser con constantes negativas. Aquí en este caso yo dibujé algo acá, algo feito, pero dibujo al fin y al cabo. Eh, ya, si se fijan, partimos con este triángulo acá, el triángulo ABC, llamémoslo también, ABC, ¿ya? Y lo que hice acá, apliqué una homotesia de K igual menos 1. ¿Ok? Y al aplicar la potencia que igual menos 1, lo que se hace, en vez de, fíjense que antes nosotros lo que hacíamos, llegamos hasta acá y seguíamos derecho para allá, ¿cierto? Ahora es al revés. Partimos de C, vamos hasta acá, y después, dependiendo de la razón de acá, vamos a algún valor hacia el otro lado. Acá como es menos 1, ¿ok? La distancia acá y entre acá es igual, porque es 1. Si fuese, por ejemplo, 2, ahí la distancia de acá tendría que ser el doble, tendría que ser por acá, ¿ya? Y si fuese, no sé, 0,5, tendría que ser hasta acá, porque tendría que ser la mitad de 1, ¿ya? Eso es lo que va pasando, ¿ok? Si fuese, por ejemplo, ahora por ejemplo, si fuese 0,5, sería hasta acá, ¿se dan cuenta? Porque es positivo, o sea que estoy al mismo lado. Si es positivo, las dos figuras quedan al mismo lado del punto,
según el puesto de potencia, y si la constante es negativa, quedan al lado contrario de acuerdo al centro de potencia. ¿Ya? Eso es importante saber. Ok, entonces veamos un ejercicio aquí que está bien bueno, bien interesante. Entonces aquí dice en el triángulo ABC de la figura, se le aplica una motesia con centro en O, razón X, ¿ya? Razón X transformándose en el triángulo DEF. Según estos datos, ¿cuál es la razón de motesia? Bueno, acá es importante siempre que nos fijemos que con la razón de motesia es X, digamos lo siguiente. Cambiamos el color acá. Tenemos OA, por ejemplo, y tenemos OD. Sabemos por la fórmula que les dije y que vimos en la guía que OD partido en OA tiene que ser igual a X, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que OD es igual a X por OA. ¿Ya? Eso nos sirve. Y también fíjense acá en el triángulo que se forma como la base. En ese triángulo así, este de acá. En ese triángulo, y también fíjense en este triángulo de acá, más chiquito que está acá adentro. Esos triángulos de ahí son semejantes, ¿cierto? Porque lo único que hicimos acá fue aplicar una motesia. Entonces, ¿cómo se llama? Las formas que se generan son semejantes, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo aplicar acá? Relaciones que hemos aprendido con relación de, o sea, con semejanza de triángulos. Ok, entonces, ¿se acuerdan bien? Lo que podemos hacer, podemos decir que este lado de acá, del triángulo grande, o sea, OD, partido, es un lado conocido, ¿cierto? Este lado de acá del triángulo y grande, me quedo feo, ese lado del triángulo grande, es decir, DE, es proporcional, ¿cierto? Con este lado, tiene que ser el mismo lado, recordar, el lado homólogo, este lado de acá del triángulo chico, ¿cierto? Que sería OA, tapé las letras, pero ahí está, justo ahí está. Partido, ¿cierto? En esta parte de acá del triángulo chico, que sería AB, ¿ya? Entonces lo que nosotros podemos hacer acá, si se dan cuenta, este valor de acá, este valor de acá lo conocemos, ya que es de 2x más 6, eso es bueno. Otro valor que conocemos, ese es el de AB, eso es bueno. Pero pucha, nos falta el de OD y el de OA. Ah, pero esperen, podemos hacer algo, ¿no? ¿Recuerdan que OD partido en OA es X? Entonces nosotros podemos pasar este tipo para acá y pasar este otro tipo para acá. Entonces nos quedaría que OD, queda muy mal con ese color, nos quedaría entonces que OD partido en OA, ¿cierto? Va a ser igual a DE partido en AB. ¿Ok? Entonces esto nosotros estamos listos, sabemos que es X. DE era el lado largo del triángulo grande, ¿cierto? 2x más 6. Y AB era x más 1. ¿Ya? Según la figura. Entonces, ahora simplemente puedo resolver esta ecuación. Esto lo va a hacer un poco más rápido para no perder tanto tiempo, porque no es lo importante acá. Entonces se nos quedaría x cuadrado más x igual 2x más 6. Aquí simplemente pasé a multiplicar el tiro. Aquí puedo simplificar términos, ¿cierto? Menos x menos 6 igual 0. Y esto lo puedo resolver rápidamente de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces aquí me quedan dos posibles valores. 3 y menos 2. Lo cual los dos pueden ser, ¿cierto? Porque una constante motesia sirven positivos y negativos. Pero llego a la respuesta y es como, pucha, ya, podríamos decir al tiro, bien, es 3, porque es lo único que aparece ahí, de los dos que sacamos. Pero ¿por qué no puede ser menos 2? Uno podría decir, pero es que la figura está al mismo lado del centro de motesia, entonces, como está al mismo lado, tiene que ser positivo. Sí, pero recuerden que en la prueba las figuras son referenciales. Es decir, que podría no ser así verdaderamente la figura. Entonces una forma de comprobar que está bien su respuesta es ver que todo sea consistente. Es decir, si por ejemplo x fuese 2, tendríamos un problema. ¿Alguien ve el problema? Fíjense en el segmento AB. Ese segmento tiene como longitud x más 1. Si x valiese menos 2, perdón, aquí falta el menos. Si x valiese menos 2, me quedaría que AB tendría longitud negativa. Y eso no puede ser. Eso es imposible. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ser sí o sí 3. Perfecto.